Responsable de seguridad del grupo Farmaserra, el laboratorio farmacéutico que tenemos situado aquí en Sestao de Reyes. Nos va a hablar sobre medidas de seguridad en laboratorios farmacéuticos. Por favor, Juan Carlos, cuando quieras. Buenos días a todos. De todo agradeceros para que os guste la asistencia y felicitaros, porque eso es una muestra del interés que tenéis por la materia. ¿Vale? Este es un sector además que para mí es muy bonito, porque estamos hablando de trabajar para personas, con personas, y estamos hablando de su salud. Es un sector en el que, bueno, tiene un valor muy importante. Te tengo que presentarme, soy Carlos Jiménez, soy responsable de seguridad del grupo Farmaserra. Es un pequeño grupo de empresas, por lo cual hay parte de... Estamos especializados en investigación, desarrollo, producción, porque que veáis, aunque ya he explicado un poco cuál es el sector y qué es todo lo que hacemos y toda la complejidad que conlleva. Eso es un poco las tareas corporativas a las que nos dedicamos y veréis que ahí tenéis parte de comercialización, tenéis parte de distribución, hay áreas de cosmética, hay áreas de fabricación. Yo fundamentalmente hoy voy a hablar más de manufacturing, que es el área corporativa que se dedica a la fabricación del medicamento, donde hay el mayor número de riesgos. Entonces, a la zona de distribución tenemos trabajo en altura, tenemos las paletas, etc. Mi función en la compañía hay una persona que es la doctora, que es la que se dedica realmente a la protección de riesgos laborales. Lo mío es más la seguridad física, tecnológica de las instalaciones. Para hacerlo simplificar un poco, me haría más el tema de los vigilantes, circuito cerrado de televisión, intrusión, control de accesos, seguridad de la información, parte, etcétera. ¿Vale? Los riesgos laborales en sí, de eso no voy a entrar porque mis compañeras y profesoras saben muchísimo más que yo en esto. Nuestras instalaciones, aproximadamente 10.000 metros cuadrados de instalaciones. Formas farmacéuticas que trabajamos sólidas, sensorias líquidas y aéreas, que es sobre todo lo que yo quiero hablaros. Laboratorios, con todos riesgos químicos, biológicos, etcétera. Dentro de fabricación, zonas artes, que me ha hablado mi compañera, y las medidas que tiene ello. Yo me dedico mucho más a plantearme si ese es el riesgo que existe en las instalaciones, qué nivel de riesgo tiene y qué medidas físicas, técnicas y humanas voy a tener que poner a disposición de la compañía para, si puedo evitar el riesgo, evitarlo. Obviamente nos dedicamos a ello y no podemos evitar el riesgo. Vamos a trabajar con esos principios activos. Vamos a tener que trabajar, por ejemplo, en alguna área nosotros fabricamos ibuprofeno gel. La base es alcohol. Eso provoca que hay una atmósfera potencialmente explosiva porque tiene micropartículas de alcohol en la piel. La velocidad a la que eso se va a inflamar es tan alta que pasaría de ser un incendio para una explosión. ¿Qué medidas físicas tengo que poner? Toda la instalación que tenemos en cuanto a iluminación, señalética, etcétera, etcétera, tiene que ser antiexplosivo. O sea, es una idea en cuestión de costes. Un detector en una zona convencional vale 10 veces menos que una zona antes. El nivel de riesgo me conlleva que en una zona convencional de oficinas puedo tener una salida de emergencia a 50 metros. Pero si estoy en una zona donde el nivel de riesgo es alto, tengo que tener dos alternativas a menos de 25 metros. Pues supone todo un trabajo después de que lo vamos a ver un poco en base a qué documento se dice todo esto. Oficinas, almacenes, sus centrales de gas, electricidad, quiero decir. Por el volumen de las instalaciones, por el trabajo que realizamos, cualquier riesgo que se os ocurra, aquí se puede materializar. Cuando hablamos de inflamabilidad, partimos del concepto de que cualquier objeto es inflamable. Un muro es tan inflamable, un papel es inflamable, el alcohol es inflamable. Pero, por ejemplo, si yo cojo un ejemplo que ponemos en formación, si yo cojo un folio, ¿qué producto es? Un producto, es papel. Si yo le pongo una cerilla debajo, esa es la puerta de energía. ¿Cuánto tiempo tarda en quemar un folio? Décimas de segundo. Si lo que cojo son 500 folios, el producto que tengo, ¿qué es? Papel exactamente igual. Y le pongo la misma puerta de energía, una cerilla. ¿Consigo quemar 500 folios? No. Tengo el mismo combustible, tengo la misma energía de activación, pero algo ha cambiado. Es la cantidad de producto que tengo. ¿A qué temperatura se inflama? Eso estamos un poco viendo. ¿Vale? Partimos de qué es seguridad. Yo me voy al diccionario, ¿qué es seguridad?
y de definición como certeza, conocimiento seguro de algo. ¿Alguien ha entendido qué es seguridad? Tenemos una noción interna de qué es seguridad, pero si yo me fijo en esto, la propia definición tiene la palabra, seguridad, certeza, conocimiento seguro, cualidad de seguro. Me resumo en final un poco, la seguridad no es un estado, es una sensación. Esa sensación tiene que estar basada en algo, pero necesito sentirme seguro. Tengo que tener la confianza de que donde estoy seguro. ¿Dónde nos encontramos más cómodos? En nuestra casa. ¿Por qué? Porque es nuestro cubículo, donde todo tenemos controlado, donde sé dónde tengo la puerta, donde tengo el agua, donde tengo mi cama, donde tengo todo. ¿Cuál es el siguiente sitio donde dedicamos más tiempo? Nuestro puesto de trabajo. Tenemos que intentar que en el puesto de trabajo, en el puesto, es el lugar donde más horas vamos a dedicar, nos sintamos en la medida posible igual que en vuestra casa. ¿Eso cómo se consigue? Vamos a ver un poco los principios coincidentes entre seguridad y riesgos laborales, porque el área aquí hoy en principio era riesgos laborales. Entonces vamos a empezar, un poco todo esto ya se ha comentado antes. La seguridad se empieza por la dirección. Si dirección general, la alta dirección no se implica, nada. Porque dedicamos tiempo, dedicamos dinero, trabajamos en todas las compañías. Se ha de aplicar en toda la empresa. Tengo que hablar con todos los departamentos como seguridad. Tengo que estar implicado con todo el mundo, porque cada área tiene sus riesgos. Es un proyecto permanente. Es un camino y no una meta. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que tener la capacidad de adaptación permanente. Tenemos que ser capaces de analizar todas las áreas de trabajo, todas las zonas, cuáles son todos los riesgos que vamos a tener en cada una de ellas. Y vamos a tener que darle solución a todo ello. Se basa fundamentalmente en la acción preventiva y no la acción correctiva. Fundamental. Es de conseguir que esos riesgos que yo he observado no se materialicen. Prevenir. Para que ese riesgo nunca se llegue a producir. Solo con la integración de la estructura de la empresa es alcanzable. Seguridad es un área, son un poco empírico. Trabajas con todo el mundo, pero no dependes de nadie. Te implicas con todos los departamentos y tienes que interaccionar. Y tienes que llevarte bien con todo el mundo, pero vas a obligarles a tomar acciones con las que no siempre están de acuerdo. Solo con la formación se logran aptitudes y actitudes, y ahí voy a hacer mucho hincapié, que garanticen comportamientos seguros y aceptables. Motivación. Es fundamental que todo el mundo esté motivado, que todo el mundo esté con una actitud proactiva de integración, de trabajo, de implicarse con el resto de los compañeros. Es fundamental que sepamos qué es lo que hace el departamento al lado para poder colaborar en el día a día con él, para que él pueda colaborar conmigo. Es importante que no solo tenga esa actitud positiva, sino que tenga una aptitud, que tenga formación, capacidad para saber qué es lo que estoy fabricando, qué riesgos tiene, cómo debo de trabajar, a quién tengo que dirigirme cuando tenga un problema, tener claro en qué puesto estoy, qué tengo que hacer, cuándo y cómo tengo que hacer. Y que además lo haga teniendo muy claro que la prevención de riesgos laborales, mi salud es fundamental. ¿Vale? Se puede medir ahorro económico. Siempre se tiene un poco ese planteamiento de que cuesta dinero, que cuando la gente va a trabajar tiene que ponerse guantes, cuesta dinero. Que viene una visita, tiene que ponerse una bata, tiene que ponerse una capa, tiene que ponerse un gorro, cuesta dinero. Pero tenemos que tener muy claro que estamos ahorrando con eso. Que esa inversión tiene una repercusión que ojalá no sea inmediata, porque ojalá nunca se vea. Pero es fundamental. Imaginaos que se produce una contaminación, que se produce una muerte, que se producen enfermedades, que alguien se queda sordo o una larga exposición a una contaminación acústica. Eso se tiene que medir. Tenemos que tener claro que una mala manipulación de una máquina puede provocar una zona de fabricación, lo decía antes, de fabricación de geles, que es una zona antes. Casos reales, he visto a gente que se coge y dice que no ve bien porque necesita gasto, si no ve bien aquí.
Y si coge un flexo de la sala de al lado, se lo lleva ahí. Y tienes toda una instalación preparada para eso, bueno, con un enchufe normal, una bombilla normal y la enchufe. Señores, ¿qué coste tiene toda esa instalación? ¿Qué coste tiene mejorar la iluminación de ese personal para que pueda ver y nunca tenga que recurrir a un flexo? Pero si esa sala, yo pongo el flexo y eso explota, ¿qué coste tiene? ¿Qué máquina tengo dentro? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién la fabrica? ¿Cuánto tiempo tardan en fabricarla? Durante ese tiempo, ¿cuántos lotes se dejaba de fabricar? ¿Ese medicamento que fabrica de un niño o de un tercero? ¿Quién asume la responsabilidad civil? Hay un temita importante que es la pérdida de imagen. ¿Se puede cuantificar? Claro, se puede y se debe cuantificar. Todo eso es fundamental para presentarlo a la dirección y decir, ojo, me voy a gastar un dinero en esto, tiempo, tengo que hablar con mucha gente, pero estoy evitando esto. En la industria farmacéutica además todo va muy documentado, todo, las famosas GMPs. No hay absolutamente nada que tú hagas que no esté perfectamente definido. A ser posible antes. ¿Cómo se hace antes? Mediante planes. En mi caso sí, un plan de seguridad que define qué voy a hacer este año, qué quiero hacer este año, de dónde parto, dónde quiero llegar y para llegar aquí, qué quiero hacer. ¿Vale? Dentro del grupo farmacia, la parte de riesgos laborales y de seguridad. ¿Cómo lo tenemos implementado? Existe una política de prevención de riesgos laborales. Como política no deja de ser un compromiso. Ese compromiso lo firma la dirección, que trata de hacerlo extensible al resto del personal. Como digo, que tiene implementada la dirección, pasamos a tener un comité corporativo de prevención de riesgos laborales, donde nos sentamos, además de riesgos laborales, se sienta la dirección general, el responsable de calidad, el responsable de recursos humanos, de fabricación y de seguridad. ¿Por qué? Para que podamos observar los distintos puntos de vista. Eso no deja de ser una reunión, la verdad que sea un poco en el ambiente de despacho. Pasamos a otro nivel y tenemos un comité de salud laboral, que es el comité que tenemos con fabricación, etcétera, y con los trabajadores. Porque yo tengo que mirar a las GMPs que tengo que implantar aquí, pero quiero escuchar al trabajador que físicamente está manipulando la máquina, que es el que me va a decir, yo necesito esto que he puesto allí, que no debería, pero es que no veo. Tengo que escuchar a todos los departamentos y tengo que escuchar también al operario que está haciendo ese trabajo. Es imprescindible saber su punto de vista. Implicación de todo el personal a mejora continua. Todo el personal. Si hay un departamento importante en una compañía farmacéutica, el departamento de limpieza. Puedo fabricar con los mayores estándares de calidad, pero como luego eso no lo tenga perfectamente limpio. Como ejemplo absurdo, todo el mundo es importante. Todo el mundo es importante. Y cuando calidad y prevención de laborales va a mirar este proceso, mira desde cómo se ha limpiado, con qué producto se ha limpiado ese tanque de alcohol, con qué lo han limpiado. Banajas, ese producto que pH tiene. O sea, todo está muy medido. Hay que hablar con todo el mundo. La formación continua. ¿Cómo la hacemos nosotros? Cualquier persona que entre en el grupo farmacéutico, en el área que entre, en la empresa que entre, en el departamento que entre, tiene una formación inicial. La gente que va a ir a fabricación pasará por CMPs fundamentalmente y luego va a pasar de una reunión conmigo, donde según se sienta le voy a enseñar la política medioambiental de la compañía, es decir, esto hay que cumplirlo todos los días del año, cada minuto. ¿Y quién es su interlocutor? Y lo tengo en su puesto de trabajo. Quiero que yo me voy a su puesto y donde él está, haciendo lo que él está haciendo, es decir, de aquí. ¿No tienes claro cuál es tu puesto, cuál es tu actividad? Esto es lo que tienes que hacer. ¿Dónde estás? ¿Por dónde tienes que evacuar si tienes un incendio? ¿Quiénes son los responsables de los equipos de emergencia que vamos a ver después? A cada uno en su puesto según él. Para que ha pasado esto, al menos una vez al año, tenemos una acción con todo el personal en su zona de trabajo. Me voy al departamento de finanzas y me siento en finanzas.
al lado de sus mesas. Y os recuerdo, ¿sabéis lo que es un extintor? ¿Cuáles son los carteles? ¿Por dónde evacuamos? ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Cuál es la ruta de evacuación? ¿Quién es el responsable de cada uno de los equipos? ¿Lo tenéis claro? Perfecto. Del año pasado o de la última reunión a esta, ¿qué ha cambiado? Pues en la compañía hemos hecho un nuevo almacén. Perfecto. Pues si alguna vez vais a ir, esto es lo que hemos hecho. Y esto es las medidas que hemos tomado para que esto esté de formación. Y luego, la formación periódica de los equipos de emergencia. Pues hablaba. Equipo de primera intervención, son los bomberos de compañía. Equipo de alarma y evacuación, que son los socorristas de compañía. Y el equipo de primeros auxilios. Vale. Bueno, el equipo de evacuación son los responsables de evacuación de cada una de las zonas. Para que os una idea, nosotros dividimos toda la compañía en áreas, secciones que no corresponden con dirección, recursos humanos. Puedo tener laboratorio de desarrollo al lado de un área de fabricación de líquidos, pero ese espacio tiene unos responsables. Habrá como mínimo un ECO en esa zona. Como mínimo habrá 2 personas responsables de evacuación, que tienen un listado actualizado de todo el personal que está en su zona de trabajo. Y como mínimo habrá un socorrista en ese área. Para ayudar a la persona que tenga cualquier tipo de incidente. Luego, cuando hay una emergencia, cada uno tiene que dirigirse a un punto y asumir las funciones. ¿Vale? El equipo que más formación tiene, para mí es más importante, es el equipo de primera intervención. ¿Por qué? Porque su formación es más específica. Ya vais a ver fotografías, algún vídeo de qué es lo que hago. Lo que hago es que me lo llevo, tiene formación conmigo 3 o 4 veces al año y luego cada 2 o 3 años me llevo una instalación externa porque claro, quiero que vean cosas que yo no puedo hacer en una instalación. Quiero quemar una casa, quiero quemar un camión. Quiero inundar una atmósfera de humo que no vea nada. Quiero abrir una puerta y que vea la mano aquí y no la ve, de la cantidad de humo. Quiero que superen esas pruebas, para que luego cuando lleguen a la planta, pase lo que pase, digan, esto yo ya lo he visto. Nunca voy a perderle el respeto al fuego. Nunca voy a perder el respeto a una atmósfera explosiva. Pero sí voy a perder el miedo. Voy a tener la capacidad y la certeza de que pase lo que pase, yo sí sé lo que tengo que hacer. Y esa seguridad se la voy a transmitir al resto de mis compañeros, para que mis compañeros se sientan seguros, sepan que están seguros, porque esa seguridad está basada en formación, información, en GMPs, pero quiero transmitirlo, quiero que no solo estés seguro, es mi responsabilidad, sino que además te sientas seguro. ¿Cómo lo hacemos? Formación general, formación teórica. Cogemos a todo ese personal, sobre todo el equipo de emergencia, pero a todo el mundo se le explica que es una vía, que es un extintor, en base a qué extintor tiene en su zona de trabajo. Fuego, donde le explicamos que es un fuego eléctrico. Pues, y le ponemos ejemplos del fuego eléctrico que es. Pues es un armario, ¿cómo tengo que apagar? ¿Qué se puede producir? ¿Cómo se ha producido? Por un cortocircuito. ¿Pero qué voy a generar? Un fuego como este, ¿cómo lo apago? ¿Qué es mejor? ¿Un extintor de polvo? ¿Un extintor de CO2? Lo que intentamos es que cuando he hecho un análisis de riesgos, yo le pongo el extintor adecuado al lado, para que no tenga que preguntarse, pues va, yo tengo 4, ¿cuál es el correcto? ¿Quién es el correcto al lado? Pero si tengo 2, que sepa seleccionar cuál es el mejor. Estos que estáis viendo aquí son un mecánico y un operario. Sí, un mecánico y un operario. Que pueden ser bomberos de compañía, pueden ser de equipo aquí o no. Yo intento la formación llevada más allá. ¿Quién es la primera persona que se puede encontrar con un programa de ese tipo? Posiblemente un mecánico. Pues una formación específica para los mecánicos. Eso que estáis viendo es un rociador. ¿Por qué ese puesto está diapositiva? Porque hacemos un nuevo almacén y ponemos un sistema, un equipo nuevo. Es un rociador que está basado en la normativa americana y que es un rociador de gota gorda que se llama de acción rápida, que es diferente a lo que tenía. Pero lo que hago es que coger al instalador que lo ha hecho, llevarme a mi gente a su instalación, para que vean físicamente qué diferencia hay entre este rociador y el resto de los rociadores. Porque lo que no puedo hacer es en mi almacén disparar un rociador, la que yo es pequeño, es una tontería, pero me echa. Nosotros que llevar ahí, pero es fundamental de que antes de ponerlo, prevenir
y explicarle, ¿con qué vas a trabajar? Con esto. Si se dispara, ¿qué te va a caer encima? Esto. No te asustes, solo es agua. Ahora, ¿cuántos litros te van a caer y a qué presión? Lo conozco. Y esa es la formación específica de OSI. Aquí lo que cojo es, y lo estáis viendo, cómo están entrando en una casa con fuego grande. ¿Qué se van a encontrar? Esto. Tened en cuenta que si hay un fuego en mis instalaciones, ¿quién mejor que mi gente conoce mi instalación? Cuando haya un fuego real, que ojalá no ocurra, van a ser los bomberos los que se hagan cargo de esa instalación. ¿Pero quién le puede orientar? Mi equipo. Si mientras llegan los bomberos hay que sacar a una persona, yo evacuo a toda la compañía. Nadie puede volver a entrar, salvo ellos, que tienen ese equipo. O sea, yo lo que intento es que cuando van a la formación cojan esta botella y esta la que ellos tienen en la instalación. No otra. No otra boquilla, no otra, no, otra máscara, esa. ¿Vale? Esto es una foto de lo que estaban haciendo ellos. La temperatura que estaban aguantando ahí era interesante. Un ejemplo. Cuando la gente llega por primera vez a hacer la formación, tú le explicas a todo el mundo y todo el mundo lo habréis escuchado alguna vez que los gases, el humo, bueno, los gases depende, pero el humo, la temperatura tiende a subir. Tú lo explicas y la gente abre la puerta, esa que hemos visto antes, y entran de pie. Bueno, pues cuando haces esa prueba, hago, por ejemplo, que se hacen en momentos colgarlas. Yo entro y no veo nada. Cuando me he pegado 2 coscorrones con la rueda y he aprendido, que me tengo que agachar. Por lo legal o por lo penal, pero vas a aprender que tienes que entrar a agachar. ¿Vale? Una prueba que han hecho, y voy a venir en uno de ellos, es que nos metemos en un contenedor de esto del puerto, llevamos a fondo un coche y le prendemos fuego. Y tú ves que los coches se queman. Y tú estás aquí y estás viendo el techo, como en esta sala. Lo vais a ver en un vídeo. Y de pronto, si te fijas, ves que ya no ves el techo. Porque ese fuego, esa llama, ese humo ha subido, como no puede seguir subiendo, se queda por el techo. Y miro y veo que encima de mí hay humo. El techo ha desaparecido. Y si miro la pared, veréis que tengo manchitas, tengo un póster, tengo un resto. Y luego tengo humo. No tengo nada, no veo nada. Y de pronto ves a la gente que está así y empieza... Ya me quemo, ya tengo calor. Y pues ya esta parte de la cara ya me quema mucho, ya me doy la vuelta. Por lo que no por lo civil. Pero vas a tener que te agachas. Cuando pase algo de verdad, vas a entrar protegiéndote como es debido. Esta foto aquí estáis viendo, gente de ingeniería, de mantenimiento, supervisores de áreas de trabajo, gente de laboratorios, gente de fabricación, hay mecánicos. Esa gente estuvo haciendo uno de los cursos. Si veis, hay una cara de satisfacción fantástica. Todos se lo pasaron bien. Pero tiene una cara de agotamiento también interesante. Perdonad, pero los míos son los extintores, los trocitos. Y luego ponemos una serie de vídeos como este que se ponen en la formación. Ahora, ¿cómo pasa un segundo? Ahora, este está bien, este está bien. Ahora estamos a Eso es un fuego en la gasolinera. Hay que pinchar eso. ¿Cuál de los dos? ¿Acá? Eso es un fuego en una gasolinera. ¿Lo veis bien? Ahorita va con su coche a echar gasolina. Normal. Se baja, se toca su P6, se construirá, normal. Esto, si lo llevamos a una industria farmacéutica, ¿a qué se parece? Lo vais a entender después, a una sala con una atmósfera explosiva. Eso es una zona APEX. Eso lo hacemos todo el mundo, ¿eh? No hay nada extraño. Veis a la gasolinera que ponen no se puede utilizar teléfono móvil, etcétera, etcétera, y no hacemos caso muchas veces. Para saber por qué.
zonas, vais a saber por qué. ¿Qué se ha producido ahí? Tan sencillo como eso. Nosotros jugamos con los niños y cogemos su bolígrafo, hacemos así en el jersey y cogemos su papelito. Qué divertido. Eso es una atmósfera agresiva. Algo tan sencillo como eso. He echado gasolina, es un líquido inflamable, potencialmente inflamable, lo he echado en un depósito cerrado que ha expulsado los gases. Según estás teniendo esos gases, yo provoco con el roce del jersey una chispa y eso se prende fuego. Si eso lo hago en una sala donde tengo 5.000 litros de alcohol, el fuego se produce tan rápido que no hay la velocidad de inflamación hace que no haya un fuego, hay una explosión. Mediante esto la gente aprende dónde está trabajando una atmósfera explosiva. Eso es un fuego real en una habitación, para que veáis a qué velocidad se propaga un fuego. Llega en Navidad y en nuestra mesilla, donde tenemos el cargador del teléfono de siempre y nuestra lámpara, ponemos un alargador y otro alargador con 4 enchufes más. Y eso provoca, mirad el tiempo, Fijaos a qué velocidad, en qué poco tiempo, cómo está eso. Fijaos que al comienzo del vídeo estabais viendo el techo, estabais viendo las paredes, ya no veis el techo, ya han pasado 16 segundos. Pues eso lleva a una segunda pregunta. ¿Seríamos capaces de apagar eso? Sí, muy rápido. Con un simple extintor de polvo, con medio extintor. Pues nunca estamos con un extintor de polvo, yo apago eso. Si no le tengo miedo, si sé dónde tengo que echar a la gente el extintor, si sé cómo actuar, si tengo formación, eso puedo hacer. Si eso pasa en mi casa, no tengo ningún tipo de formación, lo primero que tengo que hacer es salir, cerrar la puerta para que no le entre más aire y llamar a alguien especializado en el lugar. Si hablamos de una industria, tengo que tener personal que tenga capacidad, mediante formación y información, de evitar eso. Pero eso que ahora mismo todavía puedo, si dejo pasar un poquito más de tiempo, fijaros el humo, fijaros cómo de pronto va a empezar a prenderse fuego cosas que no están al lado. Porque el fuego, fijaros, esto no estaba al lado del árbol, pero se ha transmitido el calor. El calor se puede propagar por contacto directo, por convección, por conducción. Eso se explica en la formación. Formación e información. Voy a hacer muchísimo hincapié en eso. ¿Habéis visto cuántos segundos se necesitan para que una habitación entera desaparezca? ¿Vale? Y esto es una de las pruebas finales, digamos, que hacemos con la gente cuando va a formación. Esto que tenéis aquí, fijaos las personas, la altura que tienen, fijaos la altura que tiene ese tanque. Y calcular el área. ¿Vale? Eso se apaga entre 12 personas. Y esta gente, no lo habéis visto, no he podido tener el vídeo, esta gente tiene que conseguir meter esta lanza, meterla aquí. Y hace falta que 6 personas estén mojando a este señor para que soporte el fuego. Y mojando todo este contenedor por fuera para que debido a la temperatura no reviente y aquello acabe muy malamente. Pues hay 6 personas apagando esto y 6 personas refrigerando a la zona y a los compañeros. Si soy capaz de atreverse con esto, si llevamos una instalación, somos capaces de meternos con proteos. ¿Vale? Formación e información. ¿Cómo funciona dentro de la compañía las emergencias? Vienen por este Real Decreto, que es el que veis un poco la norma básica de autoprotección. Ese manual de autoprotección. Ese manual se compone de estos documentos. Os he subrayado algunos que para mí son los más importantes. Identificación de titular, descripción de las actividades, quiénes somos y a qué nos dedicamos. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.
¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos y dónde estamos? Pues llevamos unos riesgos atmosféricos, climatológicos, técnicos, biológicos, etc. Programa de mantenimiento de las instalaciones. Si no se mantiene, todo deja de funcionar. Plan de actuación ante emergencias, que define cada una de esas personas, los equipos de emergencia que tiene que hacer, pero que define, además, todo el personal, cómo tiene que comportarse. ¿Cuál es la ruta de evacuación? ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Por qué es el punto de encuentro? ¿Qué equipos tengo a mi alrededor? ¿Cómo funcionan? Integración del plan de autoprotección y el otro ámbito superior. Es fundamental que yo me comunique con Protección Civil de San Sebastián de los Reyes. Y les diga quién soy, qué hago, para que si vienen los bomberos a mi instalación sepan quién soy, qué hago, y qué tengo, y cómo lo tengo. ¿Y qué pueden utilizar? Por ejemplo real, cuando hay un tipo de fuego en la urbanización de enfrente, ¿de dónde cogen el agua? De mis instalaciones. ¿Por qué? Porque tienen la certeza de que allí llega y tienen un grupo de presión con 600 metros cúbicos de agua solo para incendio. Y que cuando abren la llave, ahí sale agua sí o sí. No cojo una boca de tego, porque hay una instalación donde tengo agua en cantidad y con la presión suficiente. Comunicación, información, muy importante. Implantación del plan de autoprotección. ¿Cómo se hace? Fundamentalmente hacer un simulacro. Pues la forma de implantarlo, ¿por qué? Porque todo el mundo pone en práctica ese simulacro. Salgo a todo el mundo a la calle y ven que no pueden correr porque se caen, y se caen. Y aunque lo sepan, por dónde tengo que salir, cuántos somos a la hora de salir, con quién me encuentro, que tengo que hacer caso al responsable de evacuación, que no puedo poner en duda lo que me está diciendo, etc. Mantenimiento de la eficacia para la protección y los anexos que me dejan ser un poco con los planos y demás. ¿Cómo tengo que hacer ese documento? El análisis teórico debe ser honesto, porque ser sincero. ¿Por qué tengo y cómo lo tengo? La complejidad de las instalaciones requiere la colaboración con los técnicos de la compañía, departamento de ingeniería, laboratorio. Si tengo que saber, tengo que llegar del laboratorio y decirle qué riesgos estoy con ese laboratorio y tengo que encargarle que tiene que cortar los gases que puedan ser explosivos. Él tiene que controlar todo eso. Integrando todo el personal mediante la transformación de la información, el simulacro de evacuación y ser imaginativos. Por ejemplo, estas son fotos. De hecho, aquí hay dos compañeros que salen en la foto, evacuando. La gente que está saliendo, aquí veis que hay gente de limpieza, gente con bata blanca de laboratorio, gente con traje azul del almacén, salen todos para allí. La gente de oficinas, como todo el mundo va saliendo por allí. ¿Esto qué es? Lo que dijimos que hacemos en el simulacro. Dijimos, vamos a pensar que vamos a hacer también algo en el medio ambiente. Y esos tanques es un posible camión con un contenedor de alcohol, que ha provocado que tenga un derrame. Ese derrame puede incendiarse. Entonces tengo medio ambiente porque tengo un alcohol que, a ver cómo lo controlo, dónde lo tiro para no tirarlo al alcantarillado, etcétera, etcétera. Y si explota, ¿cómo lo manejo? Con el equipo de bomberos. Y ahí tienes el equipo de bomberos tirando mangueras para poder actuar. ¿Vale? Y eso es un pequeño vídeo que sacamos con la cámara de seguridad. Bueno, no deja de ser una... Yo esta era la persona como lo que hace es que se dirige para allá, coge unas mantas, coge un líquido, unos polvos para rodear, compartimentar, tener todo ese líquido en su zona, y el equipo de bombeo, que es eso, tirar las mangueras, y ha cogido un espumógeno, que es el equipo específico para sofocar ese incendio. ¿Vale? Dentro del grupo de Farmasierra, como se llama cualquier otra compañía, los puntos fuertes, implicación de la dirección de todos los departamentos, tenemos que ser muy exigentes y tenemos que buscar las certificaciones más importantes. Hablamos de medio ambiente, la 14001, Factory Mutual. Es una certificación que trae las compañías de seguros que asegura que los productos o equipos que estamos utilizando cumplen los más altos estándares. La NFPA, lo que se hablaba antes, por ejemplo, de los rociadores, nosotros los rociadores, en lugar de cogerlo con la normativa española, nos hemos ido a la americana, que es más exhaustiva, pero nos interesaba más por el tipo de almacén. Trabajar con pares de referencia, FREMAP, CSM, en nuestro caso, por ejemplo, colaborar con gente como Asesor, que tiene un valor añadido en cuanto a formación, en cuanto a colaboración con nosotros, conocimiento con el entorno,
te va a poner en contacto con protección civil, te va a poder trabajar en todos los ámbitos. Objetivos, calidad total. Entendiendo por calidad, estamos englobados todos. Accidentes ceros, lo cual es algo muy complicado, pero tenemos que conseguir llegar a aquello. Y como plan de mejora, sabemos lo que tenemos, qué puede pasar, pero ¿y qué hacemos en caso de que pase? Trabajar en un plan de continuidad del negocio. Nosotros en este caso está certificado por el CPBL y la formación para implantarlo con la FPA europea. ¿Qué esto qué define? Si hay un incendio, si hay una rotura, si hay un problema informático, pase lo que pase, ¿cómo va a trabajar la compañía para en el menor tiempo posible volver a trabajar y volver a funcionar? No nos quedamos con analizar, solucionar, sino y si ocurre, ¿cómo soy capaz de que mi compañía vuelva a ser viable lo antes posible? ¿Vale? Recordad, la seguridad es un derecho y una obligación para todos y cada uno de nosotros, y ya decía, sé lo que soy y no hay nada sin la seguridad. La seguridad forma parte de nuestro día a día. Todo lo que hacemos, vayamos donde vayamos, está basado en la seguridad. Necesitamos ser y sentirnos seguros. ¿Vale? Dado las gracias y si tenéis alguna duda o comentario, encantado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me voy a quedar con última palabra, última frase, que seguro que no queréis aquí, estoy de acuerdo. La seguridad es cosa de todos. Juan Carlos lo vive, se le ve, lo transmite, su gran profesionalidad y su día a día como responsable de seguridad del Grupo Farmasierra. Él lo tiene integrado en su procedimiento, en la empresa, en todos sus trabajadores, los compañeros que lo representan, en todos los trabajadores de todos los laboratorios farmacéuticos, en todas las empresas que estéis aquí. Seguro sois líderes en prevención y en seguridad. En este caso, tanto Juan Carlos como Isabel como María Jesús nos han expuesto sus tres grandes ponencias, sus tres grandes temas dentro de la prevención, y como grandes expertos daros las gracias a los tres por vuestra participación, por vuestra ilusión con que habéis preparado esta jornada, esperando a que todos los que habéis estado escuchando, os haya sido interesante, os haya sido importante para vuestra día a día, para nuestra formación como técnicos, como responsables de nuestras empresas, como responsables de protección civil, como veo por aquí también que tenemos al responsable de protección civil de Alcobendas. Damos gracias a todos los participantes por vuestra asistencia. Desde el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA, ponernos a vuestra disposición. Organizamos seminarios que podéis ver publicados en nuestra página web de AICA, en las redes sociales. No paramos, intentamos estar a la última, traer los mejores ponentes a nivel nacional de todo tipo de empresas. En este caso ha sido de farmacéutico, la anterior fue de plan de movilidad. A la vuelta de verano haremos sobre planes de emergencia, planes de dotación. En el último trimestre hablaremos sobre la prevención en las empresas con la integración de personas discapacitadas. Os invitamos al cuarto encuentro, que es el 10 de junio, en el que habrá 9 ponentes de diferentes sectores, de diferentes temáticas. Y os invitamos también a que escuchéis, a que participéis en los 15 programas de radio que tenemos en la cadena SER. La única temática en materia de prevención a nivel de lengua castellana que tenemos la suerte desde el Gabinete de Prevención de AICA, y el cual me enorgullece de dirigir, pues el tener un programa de radio para poder divulgar entre todos prevención. Gracias por asistir. No sé si tenéis cualquier pregunta, consulta, sugerencia. Pues sin más, desde AICA, daros las gracias por vuestra participación y hasta la próxima. Gracias.